Bien, hola, hola, buenas tardes a todos, buenas noches ya. Gracias a Dios que nos permite nuevamente estar aquí. Y hoy pues nos dirigimos a todos nuestros hermanos líderes, asistentes, anfitriones, supervisores. Este es nuestro seminario que hemos estado teniendo los martes para que pues sigamos fortaleciendo, ¿verdad? Nuestra visión, la visión principal del Centro de Fe, que es nuestro trabajo en los grupos familiares, ¿verdad? Aunque ahorita pues ya sabemos que nuestras autoridades pues nos recomendaron que no estemos haciendo las reuniones, pero pues primeramente Dios esto va a pasar y vamos a continuar, entonces pues nosotros nos seguimos preparando para poder servirle mejor a Dios en los grupos familiares. Así que vamos a continuar, hermanos, con nuestro seminario. Hoy vamos a ver dos temas muy importantes, los vamos a ver rapidito, dos temas muy importantes. Uno de ellos es los privilegios del anfitrión y también del asistente, ¿verdad? Dos áreas muy importantes dentro de nuestro sistema de grupos familiares. Así que pues les invito a que hagamos una pequeña oración para que podamos comprender muy bien, ¿verdad? Y esto también, hermanos, pensando en nuestros hermanos eh, anfitriones que pues muy pocos de ellos han estado tomando el seminario o lo han tomado, ¿verdad? Pues esto nació porque nosotros nos dábamos cuenta que los líderes siempre han estado tomando el seminario, se han estado preparando, pero es muy importante también que nuestros hermanos anfitriones estén tomando el seminario, sepan de estos temas tan importantes para que así, pues, conociendo todos, pues de estos temas tan importantes, pues se pueda jalar parejo, ¿verdad? El líder, el anfitrión, el asistente y todos los que estamos involucrados en esta pues bendita labor que Dios nos ha eh, encomendado, que es el trabajo en los grupos familiares. Amén. Así que vamos a hacer una pequeña oración para que sea Dios el que nos enseñe, nos hable y que sea conforme a lo que Él ha establecido en su bendita palabra. Amén. Oramos, amado Dios, te agradecemos en esta noche, Señor, porque estamos aquí con el corazón dispuesto para seguir aprendiendo, para seguir recordando también estos temas tan importantes que es acerca de la labor, del trabajo en nuestros grupos familiares. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos enseñe. Señor, queremos servirte mejor, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está pues poniendo atención a estas enseñanzas. Que seas tú el que nos enseñe a todos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Le agradecemos a Dios porque podemos a través de estos medios poder seguir, poder continuar con esta enseñanza que estábamos llevando los martes, la convocatoria que nos había hecho nuestro pastor Patricio, ¿verdad? Pero continuamos, gracias a Dios por el YouTube, por el Face, en donde podemos seguir aprendiendo. Bien, vamos a ver primeramente acerca de eh, la importancia de los asistentes del grupo familiar, ¿verdad? Un- una parte muy importante dentro del grupo familiar. Eh, Fíjense que hablando del ciclo celular, eh, es tan importante que el ciclo esté girando, esté avanzando para que podamos avanzar, para que podamos crecer. Si alguna parte, ¿verdad? Algún eslabón del ciclo celular se detiene, se avería, pues no vamos a poder seguir creciendo. Entonces, eh, los asistentes son una parte muy importante dentro del sistema de grupos familiares porque son las personas que Dios está preparando. De antemano sabemos que Dios ya les ha hecho el llamado para estar, para servir a Dios, ¿verdad? Dice la palabra que el Señor llamó a los que Él quiso. Fíjense que el preparar a nuevos anfitriones, a nuevos líderes,
que en este caso primero deben de funcionar como asistentes de grupo familiar. Es la mejor forma, ¿verdad?, de prepararse cuando se involucran como asistentes en los grupos familiares, porque una cosa es la teoría, ¿verdad?, la enseñanza que se da, y otra cosa muy importante pues es la práctica, y eso, la mejor forma de aprenderlo pues es ya participando en los grupos familiares. Entonces les hablaba yo del ciclo celular, y esta parte de los asistentes es una de las más importantes, porque si no hay asistentes, hermanos que se estén preparando para nuevos líderes, pues el ciclo se va a detener, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Quiénes son los asistentes, hermanos? Bueno, los asistentes son personas muy importantes dentro del ciclo celular, porque son los hermanos que se están preparando para el liderazgo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó la importancia de preparar a nuevos líderes, a personas que van a continuar con la obra de Dios. Dice que hay una nota en nuestra enseñanza dentro del sistema de grupos familiares, dentro de nuestro seminario, dice que el Señor Jesús usó casi el 50%, el 49% para ser más exactos. Dice que lo usó para capacitar a, a sus, a sus discípulos. Entonces, pues de allí nosotros podemos ver la importancia de preparar a nuevos líderes, ¿verdad? Gente que va a continuar con la obra, ¿verdad? Que van, pues, continuando, los que van eh, surgiendo para que la obra no se detenga jamás, ¿verdad? Hasta que Cristo venga. Entonces, los asistentes son estos líderes que van haciendo, que se van formando poco a poco dentro de los grupos familiares, dentro de la iglesia también, ¿verdad? En la enseñanza que nosotros compartimos en la iglesia, para que puedan funcionar todos nuestros hermanos llamados a servirle a Dios en los grupos familiares. Entonces, se puede decir que el estar generando líderes es una de las tareas más importantes para nosotros, para los líderes, ¿verdad? Entonces, los asistentes son toda persona que se está preparando y que en el grupo familiar va a estar ya teniendo una función muy importante. Dice aquí la nota que todo líder debe de tener un asistente, amén. Entonces, todo líder, una de sus tareas principales y más importantes, como ya lo decía yo, es eh, buscarse a su asistente, ¿verdad? Buscarse a su asistente para varias cosas. La más importante, pues, para prepararlo, para que pueda continuar, ¿verdad? Cuando se multiplique el grupo, cuando crezca el grupo y se multiplique, para cuando se abra otro nuevo grupo, en fin, y ya debe de estarse preparando el nuevo líder, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas muy importantes. La otra también es asistir, como lo dice la misma palabra, asistente, ¿verdad? Asistir al líder. Sabemos que muchas veces pues el asistente llega pues a tener algún contratiempo, algún problema, se puede enfermar, cualquier cosa. Entonces el líder pues para eso está, para asistir, para apoyar al líder, ¿verdad? Para que no se detenga la obra de Dios. Entonces, es muy importante que todos los líderes se propongan como tarea principal el, el llamar, ¿verdad? El invitar, el discipular, para que tengan su asistente. Amén. Entonces, el líder se tiene que preocupar para que eh, su asistente se esté preparando, tanto en el grupo familiar como en el seminario. Es muy importante que todo asistente pues tome el seminario, porque en el seminario pues es la mejor forma de comprender la visión, ¿verdad? La visión del pastor, que ya sabemos, ¿verdad?, que esta visión de los grupos familiares pues es un fundamento, o tiene más bien un fundamento en la palabra de Dios, ¿verdad?
la iglesia primitiva nació en los grupos familiares, así que esta visión de los grupos familiares pues no es solamente algo que el pastor ha creado, ha inventado, sino que es algo que tiene un fundamento completamente bíblico, ¿verdad? Bueno, ese es otro tema también muy importante, ¿verdad? Acerca de ver cómo, cómo nació el sistema de grupos familiares. Pero bueno, ahorita estamos hablando del asistente. Entonces, el asistente se debe de preparar para funcionar en el grupo familiar. Eh, Recuerden que pues este mundo, ¿verdad?, nos demanda cada vez más preparación. Este mundo que ya ha escuchado tanta palabra, tanta enseñanza, lo que necesita pues es ver gente que dé testimonio de la palabra de Dios y de una vida en Cristo, ¿verdad? Entonces, se debe de preparar el asistente, y dice que el asistente debe de seleccionar entre los miembros de su grupo familiar o de su célula a una persona que tenga las condiciones, que tenga la actitud, que tenga las aptitudes de un nuevo líder. Yo estoy seguro, completamente seguro, de que Dios está llamando todo tiempo a nuevos obreros para prepararse para servirle. Así que no es eh, nunca digamos que no hay pues asistente, ¿verdad? Que no hay a quien llamar, a quien invitar. Dios está hablando todo el tiempo. Dice que Él llama a quien quiere. Así que si usted, hermano, que está en un grupo familiar, ha sido invitado para prepararse, para ser el asistente del grupo familiar, yo estoy seguro no es el líder, es Dios que le está llamando. Así que eh, dice que no importa lo inadecuada que parezca la persona, ¿verdad? Lo importante es ser sensible a la voz de Dios, lo importante es la disposición, porque en todo lo demás Dios nos va a estar preparando. Así que eh, el asistente dice que es la persona que el líder tiene en la mira para llegar a convertirse en un candidato a nuevo líder. Amén. De antemano ya sabemos que el líder tiene que estar orando constantemente. De hecho, como lo decía, debe de ser una de las tareas principales, estar disponerse a ser generador de líderes. Entonces, el líder debe de estar siempre orando, clamando a Dios para que le muestre, para que pueda tener esa sabiduría, ese entendimiento para estar capacitando a su asistente, ¿verdad? Entonces dice que el líder lo tiene en la mira para llegar a convertirse en un candidato a un nuevo líder. Este es al asistente, ¿verdad? Dice que el líder delega a su asistente ciertas funciones en la célula que vayan preparándolo como futuro líder. Amén. Entonces, como les decía, el hecho de que el asistente ya esté, pues, teniendo algunas funciones dentro del grupo familiar, ya esté participando, ya esté de vez en cuando también compartiendo la lección y algunos otros tareas dentro del grupo familiar, lo va a estar capacitando día tras día para que cuando ya sea el momento adecuado, pueda ya funcionar como el nuevo líder del grupo familiar, ¿verdad? Entonces, la mejor forma de prepararse es participando ya dentro del grupo familiar. Dice que el líder delega a su asistente ciertas funciones de la célula que vayan preparándolo como un futuro líder también. En caso de ausencia de líder, es el asistente quien debe de suplirlo, ¿verdad? Porque luego a veces no hay asistente y pues ahí están los aprietos. No toda persona pues está dispuesta, ¿verdad? Tiene el llamado para funcionar en el liderazgo, así que pues es muy importante que el líder esté preparando a su asistente. Dice que el líder que no posee un asistente difícilmente podrá multiplicar su célula con éxito, ¿verdad? Entonces, el pensar en multiplicar la célula, que esa debe de ser una de las metas principales, uno de los objetivos principales del grupo familiar,
si no tiene un asistente que se esté preparando para el nuevo líder, pues es muy difícil, muy complicado. De hecho, pues no es posible, ¿verdad? Poder multiplicar el grupo si no hay un asistente, tanto como líder, tanto como anfitrión, ¿verdad? Entonces, es muy importante que se estén siempre preparando nuevos líderes que tienen que funcionar, como ya lo decía, como asistentes de líder en el grupo familiar para una mejor preparación para ser un nuevo líder. Amén. Así que yo espero, ¿verdad?, que todos los líderes del Centro de Fe, Esperanza y Amor Atizapán, todos los líderes se propongan como su labor principal generar a su nuevo líder, ¿verdad? Que en este caso sería hoy su asistente. Si usted no lo tiene, ore a Dios, porque el Señor siempre está llamando nuevos candidatos para ser líderes. Amén. Recuerden que la palabra de Dios dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, y que clamen al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Amén. Entonces esto es pues en cuestión de los asistentes del grupo familiar. Amén. Una de las labores muy importantes dentro del grupo familiar. Amén. Y bueno, vamos a pasar también a otra de las personas muy importantes dentro del sistema de grupos familiares, que es los anfitriones, ¿verdad? Los anfitriones son también una de las bases principales dentro del sistema de grupos familiares. Si no hubiera también, así como si no hubiera líderes, no hubiera grupos familiares, pues también si no hay eh, anfitriones, pues no puede haber células o grupos familiares, ¿verdad? No puede haber porque se necesita una casa. Entonces, ¿quién es un anfitrión? Bueno, dice que es la persona que abre las puertas de su casa, de su hogar, ¿verdad? Para que en ella se realicen las reuniones de planificación y de ejecución en la célula, ¿verdad? En el grupo familiar. Entonces, la persona que abre su casa, ¿verdad? La dueña de la casa, el dueño de la casa. Ese es el anfitrión, el que abre las puertas de su casa para que allí se pueda compartir la palabra de Dios, para que allí se inviten a otras personas, para que asistan, para que se pueda compartir la palabra de Dios. El anfitrión dice que debe de ser un fiel colaborador del líder, ¿verdad? En este caso, pues también el que asiste al líder, ¿verdad? Dice que debe de ser un fiel colaborador, es decir, que hombro con hombro trabaja con el líder, y dice que en el sentido de ganar a sus familiares, amigos, vecinos, para traerlos a la célula, al grupo familiar, ¿verdad? Entonces, el anfitrión, de hecho, es una de las personas más importantes para ser invitados, ¿verdad? Porque muchas veces los líderes, pues son gente que a lo mejor va de otra colonia, ¿verdad? Cuando no se generan líderes en el mismo grupo familiar a veces. Eso ha sucedido mucho, eso sucede mucho dentro de los grupos familiares, ¿verdad? Es triste eh, ver que muchas veces hay grupos en donde no se generan líderes. Tenemos, bueno, en este caso, en mi función como pastor de zona, yo he visto esto, ¿no? Que hay eh, algunos grupos familiares que no generan líder. Entonces, pues se tienen que pues exportar, ¿verdad? O más bien importar de otros grupos para que tomen el grupo familiar. Y entonces son gente que va de otra colonia, de lugar más lejano a donde se está haciendo la reunión. Entonces, ¿quién es el principal eh, o la persona más importante para ser invitados? Pues el anfitrión, ¿verdad? Entonces, el anfitrión, pero el líder pues tiene que estar siempre allí al lado suyo para poder hacer invitados, para atender el grupo. Y dice que también debe de conservar unas muy buenas relaciones con los miembros de la célula, ¿verdad? Es muy importante que el, el anfitrión pues tenga ese llamado de parte de Dios para ser anfitrión. Tiene que ser siempre pues
una persona que pueda ser, eh, que tenga esa actitud, esa preparación de parte de Dios para siempre tener una muy buena relación con tanto con las personas que ya están en el grupo familiar, con su líder, ¿verdad? Uno de los consejos que nos da siempre nuestro pastor es a los líderes, a los anfitriones, al anfitrión le dice, gánese a su líder, y al líder le dice, gánese a su anfitrión, ¿verdad? Eso también es una de las tareas pues muy importantes, ¿verdad? Que haya comunión entre líderes, entre anfitriones, entre miembros del grupo familiar, ¿verdad? Hermanos base, la armonía, ¿verdad? La unidad, el amor, la fraternidad, eso va a ser, son claves para que haya un crecimiento verdadero en el grupo familiar. Recuerden que la gente que asiste, ¿verdad? Que recibe la invitación para eh, reunirse en un grupo, pues va necesitada, va afligida, va preocupada, va con problemas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que debe de encontrar en el grupo familiar? Pues eso que no encuentra quizás en su casa, en su familia, en su matrimonio, ¿verdad? Que es armonía, amor, respeto, ¿verdad? Eh, una actitud amable, atenta, sincera, ¿verdad? Entonces son cualidades que debe de tener el anfitrión, ¿verdad? Sobre todo el anfitrión, porque pues él está en su casa, ¿verdad? Como quiera, pues el líder o cualquier otra persona, pues quizás una mala actitud, un mal ejemplo, pues no es tan, quizás no causa tanto problema como que el anfitrión sea así, ¿verdad? Entonces el anfitrión dice que el anfitrión es el encargado de dar la bienvenida a los miembros de la célula a su hogar. Y esta bienvenida pues debe de ser verdaderamente una bienvenida, ¿verdad? Así que debe de disponerse a tener una actitud eh, pues insuperable, ¿verdad? Una bienvenida que de verdad se sienta el calor, el amor, esa fraternidad, ese amor de Dios en el corazón, ¿verdad? Eh, entonces, el anfitrión debe de ser eh, espontáneo, debe de ser carismático, ¿verdad? Y si no se tiene pues una característica así, pues a pedírsela a Dios, ¿verdad? A veces sabemos personas que nos cuesta pues ser así, ¿verdad? Carismáticos, agradables, para que la gente se sienta bien, ¿verdad? Se sienta contenta. Entonces, es una de las ocupaciones muy importantes que debe de tener el anfitrión para que pueda dar una bienvenida que de verdad sea agradable, ¿verdad? De una bienvenida depende de que una persona regrese y que tenga ese deseo de regresar a ese hogar, ¿verdad? En donde le recibieron con alegría, con gozo, ¿verdad? Y que le pusieron atención. Entonces, seguro que la persona va a regresar, va a tener ese deseo de estar ahí con ellos, ¿verdad? Dice que también eh, comparte un refrigerio. Bueno, en este caso, pues allí es muy importante que pues se pongan de acuerdo todos para los refrigerios. Y bueno, eso es otro tema, pero regularmente el anfitrión, pues una persona que siempre da, ¿verdad? Es dadivosa. Dice la palabra que debe de ser hospedador, ¿verdad? Una persona hospedadora, pues no solamente invita a entrar a su casa, sino también ofrece lo que Dios le da, ¿verdad? Dice que debe de tener una actitud excelente, debe de tener su hogar limpio, ¿verdad? Agradable, ¿verdad? Con un excelente aroma, ¿verdad? A nadie le gusta llegar a un lugar en donde pues hay suciedad, hay mugre, hay cosas desagradables, ¿verdad? Entonces, es muy importante la función del anfitrión en su hogar, ¿verdad? Eh, el anfitrión invita a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares. Recordemos el primer anfitrión que nos muestra la Biblia, que fue Cornelio, dice que invitó a sus amigos, a sus parientes más íntimos,
para que escucharan el mensaje que Dios llevaba a través de Pedro, ¿verdad? Entonces vemos a Simón, una de las personas que la palabra nos menciona como uno de los anfitriones en la palabra de Dios. Amén. Dice que el anfitrión debe de ser un fiel ganador de almas. Dice que también que el anfitrión debe de tener eh, también una muy buena relación con sus vecinos, ¿verdad? Porque una persona que a lo mejor vive en pecado, imagínense una persona viviendo en adulterio, en fornicación, eh, una persona que tiene deudas con todo mundo, que pelea con todo mundo, eh, pues lo primero que dice la gente cuando la inviten a esa casa, a una reunión, pues lo primero que va a decir pues es allí donde se oyen gritos, donde se oyen pleitos, no voy, ¿verdad? Entonces debe de tener una muy buena relación, un buen testimonio con sus vecinos, con la gente que le rodea, para que pues la gente pues diga o pueda sentir que ahí sí hay un amor verdadero, ¿verdad? Que Dios se vive, no solamente se habla, ¿verdad? Entonces, eh, entre otras muchas cosas, ¿verdad? La función del anfitrión es una de las más importantes dentro del grupo familiar. Amén. Así que les invitamos, hermanos anfitriones, eh, ustedes son una de las personas, de las áreas muy importantes dentro del grupo familiar. Ocupémonos en eso, hermanos, ocupémonos en poder ser pues de bendición en el grupo familiar. Y yo sé, hermano, amigo, yo sé que Dios le está invitando, porque hoy carecemos de anfitriones. Sinceramente, también hablando de la célula, de la, eh, del ciclo celular, eh, una de las cosas que también detiene el crecimiento de, de los grupos familiares, la multiplicación, pues es la falta de anfitriones. Hermanos, si usted ha escuchado el llamado de Dios, no resista. Dios le está llamando. Dios quiere bendecirle. No hay un privilegio más grande que poder ser un anfitrión en donde se pueda compartir la palabra de Dios. De verdad, el privilegio más grande es poder servirle a Dios. Así que le invitamos, usted escucha la voz de Dios a través de sus líderes, a través de sus supervisores, eh, que abra su casa para compartir la palabra de Dios. Yo sé que es Dios que le está hablando. El Señor quiere bendecir su hogar compartiendo la palabra de Dios en su casa. Eh, bueno, pues estos son temas muy importantes, ya continuaremos con otros muy importantes también. Y pues gracias, hermanos, deseamos que sea de mucha bendición y que lo pongamos en práctica, porque nuestra labor, recordemos que nuestra labor más importante dentro de en nuestra iglesia, el Centro de Fe, pues es para evangelizar, para ganar almas, pues es a través de los grupos familiares. Gracias, hermanos, los invitamos que el próximo martes nuevamente estén atentos a la siguiente enseñanza acerca de la visión de los grupos familiares. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias.